Hola, ¿qué tal? Estamos trabajando a full para terminar esta trabajosa versión de noviembre de las proyecciones macro y sectoriales, evaluando básicamente las implicancias que se derivan de este relanzamiento póstumo del kirchnerismo. Y en este punto, aun cuando no hay encuestas serias que puedan medir el impacto del episodio, hemos decidido con el equipo que elabora estas proyecciones asumir un cambio significativo de nuestro escenario básico. Pensamos que en medio de tanta incertidumbre conviene pararse hoy de cara al futuro en una actitud más verosímil sobre el supuesto de que habrá reelección de la presidenta, y básicamente por tres razones. La primera es que en el corto plazo la desaparición de Néstor Kirchner impacta negativamente mucho más sobre la oposición que sobre el oficialismo, porque descoloca a gran parte de la oposición, como Duhalde, Carrión, Macri o Cobos, cuya propuesta no era independiente de Néstor Kirchner, pivoteaba en el antikirchnerismo. La segunda razón por la cual creemos que hay un cambio de escenario básico que conviene pararnos bajo el supuesto de la reelección es porque aun cuando asumimos que no se van a verificar cambios significativos en la política económica, y aún asumiendo que la ausencia de Néstor Kirchner le va a ocasionar al gobierno problemas de gestión en términos de la eficacia para alcanzar los objetivos de ellos, su muerte también impulsa un inesperado crecimiento tanto en imagen como en intención de voto de Cristina Fernández de Kirchner, tanto dentro como fuera del justicialismo. El peronismo federal está muy herido con los acercamientos de Solá, de Das Neves, incluso de Narváez y de Reutemann, y también como sucedió cuando falleció el expresidente Alfonsín, el voto piadoso, el voto hacia Cristina Kirchner que se deriva de este episodio, seguramente tendrá su espacio positivo, que ellos además saben muy bien explotar mediáticamente. Pero quizá la tercera y principal de las razones por las cuales asumimos en principio este escenario es que hoy es mucho más probable que hace 3 meses que la situación de la economía argentina dentro de 10 meses, cuando se produzcan los comicios, sea buena, porque va a exhibir seguramente en materia de actividad, de consumo, incluso en el mercado laboral, buenos indicadores que bajo su euforia se van a estar ocultando otros indicadores que hacen a la insustentabilidad en el tiempo de este modelo, básicamente la inflación y la crisis de infraestructura. Y la tercera razón es esta, entonces, que evidentemente la situación económica va a estar bien, no tanto por mérito interno, sino porque la burbuja de origen externo en la que Argentina está un poco en el centro, es probable que para entonces ni explote ni se desinfle. Esto lo analizamos también bastante pormenorizadamente en esta versión, y en línea con lo que sugieren los principales bancos de inversión. Estamos viendo que la situación recién se complicaría en 2012 desde el punto de vista externo. Con estos 3 elementos entonces construimos este escenario básico con una probabilidad que nosotros le asignamos entre el 50 y el 60%, al que complementamos con una pormenorizada detalle de las políticas tanto fiscales
como monetarias, como las de las políticas de ingresos que llevaría adelante esta tercera administración del kirchnerismo. Y a pesar de que se trata de un escenario de reelección, yo diría que los resultados son bastante modestos, porque la actividad económica en 2011 va a ser menor que en 2012 y en 2012 menor que en 2011. Es decir, habría tasas descendentes de actividad económica, la tasa de inflación bajaría recién hacia el 2013, pero no a niveles de un dígito, lo mismo que en 2014, y aunque habría estabilidad desde el punto de vista cambiario, no estarían dadas las condiciones para crecer sin inflación por más de un 3 o 4%. El segundo escenario que planteamos, que tiene menor chance de ocurrencia que el que acabamos de describir, es una continuidad de lo que veníamos definiendo hasta la desaparición de Néstor Kirchner, y que privilegia básicamente el impacto político de lo que son las principales amenazas que hoy se ciernen sobre la coyuntura política, principalmente de origen interno. Esa es lo que llamábamos hasta octubre el efecto quema del cajón, que hoy lo podríamos denominar como el efecto Moyano, que no es más que la suma de una corriente de alta conflictividad, que llevaría a que en un balotaje el gobierno perdiera las elecciones, y los efectos económicos previstos en tal caso serían los propios de un cambio de paradigma, que si bien no es volver a los 90 ni muchísimo menos, sí se construirían nuevos ejes desde el punto de vista de las políticas públicas, que en síntesis harían transitar a la Argentina por un primer semestre de 2012 mucho más duros en términos de actividad, lo que sería una especie de aterrizaje duro, con una devaluación mayor que quizás la que se produzca como producto del primer escenario, pero a mediano plazo con una mejora de riesgo país y un replanteo institucional y un replanteo internacional que se vería plasmado en mayores niveles de inversión que, aumentando el activo físico de la Argentina, haría crecer la tasa de expansión potencial de la economía, y podríamos crecer quizás un poco más hacia el mediano plazo, 2013 en adelante, sin inflación en términos de una tasa superior al 5%. Para uno y otro escenario estamos planteando un panorama internacional muy favorable para la Argentina en lo que resta de este año y el 2011. Al año 2012, donde asumimos que seguramente sobre el principio, sobre la primera mitad, se producirían cambios de las políticas monetarias de Estados Unidos y de Europa, que implicarían para la Argentina tasas de interés más altas, un menor precio de los commodities, aunque seguirán altos en términos históricos, y sobre todo un Brasil que ya a mediados de 2011 pensamos que comenzaría a poder devaluar. Brasil no devalúa no porque no quiere, sino porque no puede, y este efecto haría que Argentina tenga que entrar también en las devaluaciones defensivas, en la que es probable que nos meta esta lucha tanto económica como geopolítica que se está verificando entre Estados Unidos y China, y donde es probable que todos el resto de monedas, el resto de países, asistamos a una guerra de devaluaciones defensivas. Bueno, esta es la síntesis número a número. Las proyecciones de estas variables de la Argentina estarán a su disposición a partir del próximo 11 de noviembre próximo. Muchísimas gracias.